Reciban ustedes un cordial saludo. Les habla Neider Milton Muñoz Zúñiga, estudiante del curso de Microbiología de Suelos. A continuación voy a sustentar la tarea 3, distinguir los ciclos biogequímicos con base en el metabolismo microbiano como pilar de la producción agrícola. Soy estudiante del programa de agronomía perteneciente a la UDR El Bordo. Entonces, en esta tarea vamos a hablar acerca de la fijación biológica de nitrógeno. Entonces, es importante que de primera mano conozcamos y tengamos en cuenta el ciclo del nitrógeno, ¿no? Entonces, para poder comprender cómo se lleva a cabo la fijación biológica de nitrógeno. Entonces, el nitrógeno pues se encuentra de manera gaseosa en el aire y gracias a los microorganismos, eh, como son las bacterias como son las bacterias fijadoras de nitrógeno, estas lo que hacen es, digámoslo así, como romper, ¿cierto? Romper los enlaces con una enzima. Ellas rompen los enlaces con una enzima denominada como nitrogenasa, ¿no? Entonces, esta enzima es la más importante en este ciclo. ¿Por qué? Porque es la que se encarga de romper, como habíamos dicho, los enlaces, ¿no? Entonces, el nitrógeno también es un componente muy necesario para la composición de proteína, de ácido nucleico eh, y otros componentes celulares, ¿no? Por lo tanto, es de mencionar que es uno de los elementos eh, muy, uno de los elementos más abundantes y es una molécula esencial para el desarrollo de los microorganismos. Como también es de saber que el nitrógeno forma parte de la biomasa de la mayoría de los seres vivos de todos los ecosistemas. Es decir, que si no existiera el nitrógeno, eh, algunos de los seres o la gran mayoría de nosotros, los seres vivos, fuera pues muy difícil llevar a cabo procesos que ocurren dentro del metabolismo, de nutrición también en los organismos de todos los seres vivos, dígase plantas, animales, personas, etcétera. También la molécula de nitrógeno pasa por diferentes ecosistemas y esto gracias a procesos de interconversión, ¿no? Interconversión en forma orgánica e inorgánica. Y pues, y de esta manera se denomina el ciclo del nitrógeno. Y pues claramente este se relaciona con la fijación biológica de nitrógeno, el cual es llevado a cabo por diferentes organismos, entre ellos y uno de los más importantes es una de las bacterias denominadas como azótrofos. Y este proceso tiene una gran importancia ecológica, orgánica y nutricional en los seres vivos. Entonces, de tener muy en cuenta el ciclo del nitrógeno y la fijación biológica de nitrógeno. Eh, Sin este proceso es muy difícil la supervivencia de los seres, de todos los seres vivos, ¿no? Entonces, es de ahí la importancia de nosotros como personas, personas capaces de promover y cuidar el medio ambiente, ¿no? Entonces, después de haber hablado un poco acerca del ciclo del nitrógeno, ya nos vamos a centrar en el proceso de fijación
de nitrógeno, ¿no? Entonces, este proceso eh, es una parte fundamental del ciclo, porque este proceso es por el cual los microorganismos eh, reducen, reducen el nitrógeno. Este proceso es llevado a cabo por microorganismos de vía libre o simbiosis con las plantas. Además, su función no es solo usar el nitrógeno atmosférico, sino también revertirlo o reducirlo a degradación del suelo. Entonces, tenemos bacterias fijadoras de nitrógeno en la raíz, bacterias fijadoras de nitrógeno en el suelo. También podemos decir que la función biológica del nitrógeno, en pocas palabras, es la transformación de nitrógeno a amonio o amonificación. Bueno, ese proceso es el cual incorpora los aminoácidos en este proceso es realizado por algunos organismos procariotas. Esto porque la mayoría de los organismos procariotas ya tienen una enzima denominada como nitrogenasa. Entonces, y se denominan como organismos disótrofos, lo que nos indica que son consumidores de nitrógeno. Entonces los organismos disótrofos son consumidores de nitrógeno. Bueno, y como observamos, el esquema o el dibujo nos muestra el proceso, cómo se lleva a cabo la fijación biológica de nitrógeno, como se observa en las plantas y en los animales. Lo que sucede es que el microorganismo del ecosistema, que tendríamos entonces los descomponedores, como habíamos dicho, hongos descomponedores, bacterias descomponedoras. Entonces, ya que principalmente que son las bacterias y los hongos, de allí parte el nitrógeno atmosférico. El nitrógeno luego pasa a la monificación, que son las bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico del suelo. Y estas, pues, estas son las que se encargan de, estas son las que se encargan de hacer la descomposición, ¿no? De animales o de plantas, pues que ya cumplieron su ciclo de vida, ¿no? Y lo que sería pues denominado después posterior como amino, ¿no? Así sucesivamente luego pasa a la nitrificación, que son bacterias nitrificantes, bacterias nitrificantes. Luego pasa al nitrato, que pasaría, del nitrato pasaría a la asimilación para, para los descomponedores de bacterias y hongos, y a las bacterias de zinc desnitrificantes. Y es así, de esta manera, como se muestra en el esquema, en el dibujo, eh, cómo se realiza el proceso de fijación biológica de nitrógeno atmosférico. Entonces es necesario que hayan microorganismos que puedan los reducir y romper el nitrógeno atmosférico para que lo puedan convertir en un nutriente que pueda ser asimilado por las plantas o asimismo las personas
o los seres vivos en general. Bueno, ya después de haber hablado un poco acerca de la fijación biológica de nitrógeno y del ciclo del nitrógeno, vamos a mirar las tres mm, formas de fijación biológica de nitrógeno. Entonces, una de ellas es de forma libre, que aquí encontramos pues el concepto. Lo vamos a leer rápidamente. Este proceso se da cuando el rizobio tiene contacto con la leguminosa a través de un pelo absorbiente o pelo radicular. Elo, el ciclo se lleva a cabo durante una secuencia de etapas. La primera de ellas es el reconocimiento, seguido de la infección, el desarrollo del nódulo y la denominada fijación de nitrógeno. La segunda de ellas es la fijación simbiótica, la cual consiste en un proceso realizado por bacterias, las cuales forman nódulos acumulando nitrógeno atmosférico y convirtiéndolo en amoníaco. De esta manera lo usa para su crecimiento y este es liberado por nódulos rotos cuando la planta muere. Es importante que las bacterias que se alimentan por carbohidratos producidos por las plantas, pues azúcares, ¿no? Este proceso se denomina simbiosis, pero ambas partes tienen beneficios. Y por último tenemos la por asociación. Se puede decir que existen tres formas de asociaciones fijadoras de nitrógeno. Entre ellas están rizocenosis, la simbiosis asociativa y la rizoendosimbiosis, donde hay una interacción entre microorganismos del suelo. Además de ello, colonizan las raíces del suelo rizosférico y las raíces de las plantas en respuesta a una indudable ventaja ecológica establecida por alta relación carbono-nitrógeno CN que en los ecosistemas se establece. Entonces, como conclusión, es muy necesario que los suelos sean ricos en microorganismos, ¿no? Ya que esto nos pueden ayudar a fijar nitrógeno y pues hacer que los suelos sean más ricos. Y por ello, pues los cultivos establecidos en ellos pues sean de mayor producción. Bueno, muchas gracias.